Hoy quiero hacer algo un poco distinto a lo habitual, no detenerme tanto en un versículo, sino voy a leer un capítulo o casi un capítulo de la lectura de hoy y vamos a ir avanzando sobre eso. Porque hay un versículo muy famoso que está en la lectura de hoy, Segunda de Corintios capítulo 3. Algunas de las cosas que están en este texto, casualmente, en esas casualidades que son causalidades de Dios, las conversamos anoche en la reunión. Le cuento, si bien fue poco tiempo el de prédica, porque creo que prediqué solamente 20 minutos, no estoy seguro con exactitud, pero si bien fue un poco tiempo, disfruté compartir esa palabra de anoche con ustedes. Disfruté compartir la palabra ayer. Disfruté entrar en ese tema un poco debatible, como le decía, pero importante. La forma en que vemos a Dios, desde qué concepto vemos a Dios, cómo nos comportamos delante de Dios, no te estoy hablando de santidad, sino de actitud, cómo nos paramos delante de Dios, con qué visión, con qué... Ayer cantaba Fernando, mi Dios es grande y fuerte. Bueno, Dios es grande y fuerte. Y Dios nos comparte de su grandeza, nos comparte de su divinidad. No llegué ayer a compartirte ese texto, aunque lo mencioné al principio, que somos parte de la naturaleza divina, participantes de su divinidad. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cuál es la actitud con la que nos presentamos delante de Dios? ¿Por qué siempre creemos que todo tiene que ser de bajo perfil, con una actitud pasiva, cuando Dios nos manda a ser activos, cuando Dios nos manda a actuar, avanzar, Dios nos manda a transformar, no simplemente esperar y sentarnos a recibir, Dios nos manda a hacer, estar? Por eso disfruté compartir ese tiempo con vos, con el que estuvo presente en la reunión de anoche. Hay muchas riquezas en la palabra de Dios que tenemos que discernir, tenemos que desmenuzar. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Alcen ustedes vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 3, Salmo 24. Él es mi gloria, mi reconocimiento, mi honra es Dios. Nada depende de mí. Presentémonos delante de Dios con una actitud firme. Presentémonos delante del mundo como representantes de Dios. Somos embajadores de Cristo. Algo de eso dice esto también. Somos representantes del Señor. No somos cualquier cosa. Ahora, en nuestra relación con Dios, no soy yo el que hace las cosas. Es Dios. Él es mi gloria. No soy yo mi propia gloria. Él es mi gloria. Entonces, por lo tanto, levanten vuestras cabezas, puertas eternas. Tremendo entendimiento si lo llegaste a recibir. Espero que así sea, y si no, estoy fallando en mi tarea de comunicador, en mi tarea de sembrador de una visión, tal vez si lo decimos de esa manera. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. Pablo dice eso porque en esa época, donde empezaban a aparecer todos los itinerantes a llevar palabra, a compartir palabra, había algunos no cristianos, pero que usaban el nombre de Cristo, que salían de la iglesia o iban a otro lado y pedían una carta de recomendación para que digan: yo estaba en la iglesia del hermano Tito, yo estaba en la iglesia de Timoteo, yo estaba en la iglesia de Apolo, yo estaba en la iglesia de Pablo, entonces vengo con autoridad. Bueno, ¿es necesario que haga eso?, dice Pablo, como hacen algunos otros. Yo no tengo por qué andar pidiendo cartas de recomendación, no tengo por qué andar mostrando alguna credencial diciendo yo soy tal. El mismo Pablo es aquel que dijo en algún momento que él era un hombre formado en la ley, formado en el judaísmo, formado en los rituales, formado en toda la tradición judía. Un hombre que dice que fue formado a los pies de Gamaliel, que es como si dijera hoy el maestro bíblico más importante. Sin embargo, dice Pablo de sí mismo, dice: todo eso lo tengo por basura. De nada sirve para ganar a Cristo. Lo importante es ganar
a Cristo. Bueno, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. Nuestras cartas son ustedes. Nuestras cartas son ustedes. Nuestra carta de recomendación, nuestra tarjeta de presentación son ustedes. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Es que lo que yo hago en el lugar donde estoy, la transformación que yo genero, lo que siembro en vos, es mi carta de representación. Escúchate, la cosa es al revés. Vos no vas a andar por la calle diciendo, yo pertenezco a la iglesia tal, y eso te da autoridad. Yo voy a decir, fulanito de tal congrega en nuestra iglesia. Esa es mi recomendación. ¿A qué apunta entonces el hecho? Que en vez de vos llenarte la boca porque estás en una iglesia X, yo me lleno la boca porque soy pastor de una vida transformada. Yo me lleno la boca diciendo, tu vida está siendo bendecida y de bendición. Tu vida camina por la plenitud y en el propósito de Dios. Tu vida está marcada por la transformación que el Espíritu Santo hace. Tu vida empieza a alcanzar y a desarrollar el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es algo que te va colocando cada vez más alto en una posición, en un nivel espiritual y humano, y hace que empieces a dejar de lado algunos conflictos, algunos problemas, que no hagas caso a algunas situaciones negativas. Hablaba ayer con un joven, bueno, no tan joven, pero joven, de la alabanza, anoche, sobre algunas situaciones puntuales de la reunión de anoche, y me decía, este varón me decía, pero esto me enoja. Y bueno, digo, tal vez eso sea justamente la razón por la cual todavía no se resuelve. No te tiene que llevar a enojar. Tenés que aprender a procesar y a tratar y a resolver eso. No estamos para enojarnos, estamos para ser transformados, para transformar a otros. Todos nosotros, el crecimiento espiritual, tu crecimiento espiritual es mi carta de presentación. Tu crecimiento espiritual es mi carta de recomendación. La bendición en tu casa y en tu vida es la recomendación de la iglesia. Decir que está siendo bendecido, que está siendo prosperado, es la mejor referencia para la iglesia. Es una iglesia que funciona. No por mí. No soy nada bueno. Como dije ayer, nada hay bueno en mí sino solamente el buscarte, y eso hecho en mala manera. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Transformación de tu corazón. Eso implica visión, eso implica pensamiento. Eso implica forma de actuar, manera de comportarte. Eso implica sentimientos. Eso implica emociones. Una transformación por el Espíritu de Dios en tu corazón. Por eso mismo te decía, muchas de estas cosas son cuestionables a nuestro entender o debatibles, y muchas de estas cosas las hemos compartido anoche. Entender quiénes somos. Nos presentamos delante de Dios en espíritu y en verdad. Me bendijo mucho mientras nadie estaba ministrando con esa palabra. Nos presentamos delante de Dios en espíritu y en verdad. No nos presentamos delante de Dios con mentira. Y no se refiere solamente a falta de integridad, lo que también debe corregirse. Porque ayer el Señor me hablaba en 3 cosas en forma puntual. Ayer el Señor me hablaba y te lo comparto en esta mañana. Venimos al altar, y en el altar nuestra humanidad tiene que ser consumida. La carne es consumida, y cuando la carne se consume, el olor de la carne que se consume es una adoración al Señor. Entonces, cuando vos pasás al altar,
Tu carne, tu humanidad debe ser consumida, no tiene que quedar nada y todo convertirse en una adoración para Dios. Mientras vos te quedás en el atrio sentado en tu lugar, no estás pasando al altar, tu carne no está siendo consumida. Y tal vez digas, es lo mismo, sí, es lo mismo, pero que no quieras pasar significa que no estás poniendo tu carne en el asador. Y después está el siguiente nivel, atrio, altar, sacerdocio, sacrificio, el lugar del sacrificio, el que debe presentarse delante de Dios. ¿Qué está presentando delante de Dios? ¿Qué tipo de sacrificio está presentando delante de Dios? ¿Qué está poniendo en el altar de Dios? ¿Está poniendo en el altar de Dios una actitud de arrogancia? ¿Está poniendo pecado? ¿Le está ofrendando a Dios carga, llanto, dolor, pecado? Dios requiere una adoración pura. ¿Qué dice? Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, esto es lo que le decía hace un ratito, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No lo hago yo, no viene de mí. No soy yo el que lo hace, no es mi capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Repito, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo, agárrate de esta, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Somos nosotros los que no están en nuestra competencia, no tenemos la capacidad, no tenemos la autoridad, no tenemos la sabiduría, nada. Todo lo viene de Dios, lo hacemos por Dios. Pero Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Nos autoriza, nos habilita a servir y a presentar, a hacer conocer el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? La salvación en Jesucristo, la cobertura de su sangre, el entender que en Él estamos completos. Y si estamos completos en Él, no necesitas ninguna otra cosa para ser feliz. En Él estamos completos, en Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. De este texto han salido tantas aberraciones, como que no hay que estudiar teología, no hay que estudiar Biblia, sino solamente una vida espiritual, cuando esto se refiere a otra cosa. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento, que la ley del Antiguo Testamento mata, pero ellos ahora con el espíritu reciben nueva vida. No hay que seguir la ley del Antiguo Testamento. Qué curioso que muchos de aquellos que dicen la letra mata, el espíritu vivifica, no estudies, quieren volver a la ley del Antiguo Testamento. No uses determinada ropa, no te pintes de esa manera, no hables de esa forma, no cantes tal canción, no pongas tal música. Qué curioso. Ignorancia, falta de intelecto y de entendimiento espiritual. Falta de intelecto y de entendimiento espiritual. Me están llamando del salón, no sé qué estará pasando, pero no puedo ir todavía. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, cuando recibe Moisés la ley y hace las tablas, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés cuando él bajaba del monte, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si tenía tanta gloria Moisés cuando transmitió la ley, ¿cómo no va a transmitir gloria cuando nosotros impartimos nuevo pacto? Eso significa que del mismo modo que el rostro de Moisés brillaba, resplandecía cuando compartía la ley, del mismo modo nuestra vida resplandece como luminares en el mundo. Nuestra luz alumbra y son vistas nuestras buenas obras por transmitir la ley del Espíritu, por transmitir la vida del Espíritu. Pero estamos mirando nuestra falencia, nuestro fracaso, nuestro error, nuestro pecado, nuestra necesidad. Estamos mirando el piso con la vista baja, sin mirar arriba, sin mirar al cielo. Estamos mirando el piso sin entender que Dios nos dice que Él es nuestra gloria, el que levanta mi cabeza. Él es el que nos dice, alcen vuestras cabezas.
y entrará el Rey de Gloria. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, la ley, mucho más glorioso será lo que permanece, el Espíritu. Así que, teniendo tal esperanza, ¿qué esperanza? Que el ministerio del Espíritu es con gloria. ¿Qué esperanza? Que el ministerio del Espíritu resplandece. ¿Qué esperanza? Que yo tengo en mi corazón a vos como carta y eso resplandece delante de los demás. ¿Qué esperanza? Que soy renovado por medio del Espíritu. Fíjese, teniendo entonces tal esperanza, usamos de mucha franqueza, a cara, a rostro descubierto, usamos mucha franqueza para decir incluso, yo me presento delante de Dios con la autoridad que Cristo me da. Franqueza para decirle a los demás, yo soy hijo de Dios. No, yo soy hijo de Dios. No, si yo voy a la iglesia. No, si yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, soy cristiano. Sí, soy transformado. Sí, era un pecador, era un bardo, pero ahora soy una persona renovada. Acércate a mí. Vení a conocer lo que tiene Dios para vos. Se puede vivir de otra manera. Cambiemos nuestra forma de predicar. Cambiemos nuestra forma de predicar. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Moisés ponía el velo sobre su rostro, para que no se detuvieran en él, para que no se le resplandezca la luz, sino que se detuvieran en la ley. Entonces, nosotros tenemos que, a través de esa misma franqueza, no tapar, sino permitir el acceso. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y siguen viendo los rudimentos de la ley, y siguen deteniéndose en los detalles de la ley. Su entendimiento se embotó. Entonces, no te hagas tatuaje, no te hagas un piercing, no escuches rock. Su entendimiento se embotó. Tenés que usar corbata, tenés que usar la Reina Valera es la única santa. Su entendimiento se embotó. No uses celular, su entendimiento se embotó. Batería en la iglesia, no. Su entendimiento se embotó. No se puede subir con zapatillas al altar. Su entendimiento se embotó. ¿Cómo aquel con un expansor en el oído? Miren, me manché, estaba bajando. ¿Cómo aquel con un expansor en el oído va a estar tocando la batería? No. Su entendimiento se embotó. Siguen pensando en las cosas de la ley, creyendo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Su entendimiento se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, o sea, la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, ya estamos casi terminando y me voy a seguir trabajando. Pero, cuando se conviertan al Señor. Convertir significa hacer esto. Significa, Martín Sosa, usted está acá abajo, ¿qué está haciendo? Cuando no hay renovación de mente, te volvés un fariseo. Hermoso. Cuando no hay renovación de mente, dice Martín, te volvés un fariseo. Claro, porque seguís volviendo con los rudimentos, te quedás en los rudimentos. Pero cuando se conviertan al Señor, cuando vuelvan sobre sí mismos, eso es convertir. Cuando vuelvan sobre sí mismos y se encuentren con Dios, cuando cambien su manera de pensar y vuelvan a Dios, cuando vuelvan a la fuente, cuando vuelvan al Espíritu, a pasar el tiempo con el Espíritu. Ayer en un devocional que estaban hablando sobre la palabra, sobre el Espíritu, el Señor me guía a hacer este comentario. El ser humano puede permanecer 40 días o más sin comer. Vemos a Jesús ayunando y tantos otros ministros que han hecho el ayuno de Jesús. Pero el cuerpo humano no está preparado para resistir, creo que menos de 7 días sin beber agua o cualquier tipo de líquido. Es necesaria el agua.
Fíjese que en la Biblia el alimento espiritual es la palabra de Dios que viene del cielo, pero la bebida espiritual es Cristo. Podemos aún estar sin recibir palabra, pero necesitamos conectarnos con Cristo, presentarnos en adoración, levantar nuestras manos, presentarnos ante Él, rendirnos en el altar, adorarlo a Él. Pasar tiempo de adoración es vital. Esa es nuestra bebida espiritual. Ese es el agua que quita la sed. El agua que yo les daré será un agua que fluye para vida eterna. La bebida espiritual, que es Cristo. Puedo estar sin palabra, no puedo estar sin Cristo. Seguramente será para debatir y seguramente alguno capaz que no esté de acuerdo, pero puedo estar sin palabra, no puedo estar sin Cristo. Cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Por eso le decía que había un versículo famoso. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esto se puede y se ha malinterpretado muchas veces. ¿De qué tipo de libertad está hablando? ¿De la libertad de hacer lo que quiera? ¿De la libertad de tener una vida superficial? ¿De la libertad de tener una doble vida? ¿De qué libertad habla? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad. ¿Qué tipo de libertad? Leamos el contexto. Libertad de presentarnos ante Dios, libertad de recibir entendimiento, libertad de que nos sea revelado el Espíritu, libertad de tener una vida y una relación espiritual, libertad de tener intimidad con Dios. Esa libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, como hay libertad, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, a cara limpia, libertad plena, dice Ailén. Así es, nosotros todos, mirando a cara descubierta, así, cara a cara. No necesito, cuando me presento delante de Dios, no necesito taparme de nada, no necesito un intercesor, es con Cristo, solamente, a cara descubierta. A cara descubierta significa así como soy, así como estoy. Dios no mira mi condición, Dios mira mi posición. Podés ser perfecto y estar lejos de Dios, o podés estar manchado y estar cerca de Dios. ¿Quién te crees que dice que va a ser bendecido? ¿Quién pensás que va a ser restaurado? ¿A quién Dios va a transformar? ¿A quién Dios va a levantar? A cara descubierta. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, este es otro coro un poquito más nuevo que el otro. Somos transformados de gloria en gloria. En cada encuentro soy transformado en la misma imagen. ¿En qué imagen? En la imagen que estoy viendo, porque estoy viendo en un espejo a cara descubierta. Te repito por si no lo entendiste. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, miro la gloria del Señor en un espejo, y miro la gloria. ¿Dónde está la gloria del Señor? En un espejo miro la gloria. ¿Dónde está la gloria del Señor? Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Miro en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en cada encuentro. Somos transformados por el Espíritu del Señor. Libertad para ser transformados. Y el otro coro es: de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco. Quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. ¿Cómo pegó ayer el himno? En la cruz, no primero vi la... ¿Cómo pegó ese himno ayer?
tremendas cosas vamos a vivir, tremendas cosas, pero presentarnos delante de Dios a cara descubierta, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, levantando manos santas hacia el Señor, dejando toda carga, pero diciéndole, acá estoy, Señor. Dejando de mirar nuestro pecado, nuestra carencia, nuestra falta, nuestro dolor, mirando lo que Dios va a hacer en mí y lo que Dios va a hacer de mí. Presentándome ante el mundo con autoridad y de pie, con la cabeza en alto, diciendo, soy hijo de Dios. Soy cristiano y tengo para ofrecerte que vos experimentes la vida nueva, la salvación que el Espíritu de Dios te da.